Hoy decido explorar Birmingham, la ciudad que dio a luz a Black Sabbath. Para esto me hice un mapita así súper sencillo donde pueden ver los lugares que visitaremos. Ojo que no todo en Birmingham es Sabbath, o sea que no esperen que haya un restaurante de nombre Black Sabbath o una iglesia con Ozzy Osbourne de santo. Mírenlo también como algo turístico británico. Para amenizar y no cansarnos tanto de caminar, porque se camina mucho, y tampoco se cansen de mi voz, entrevistaremos a personas que tuvieron la bendita suerte de haber nacido en esta ciudad y haberse encontrado a Ozzy en alguna panadería comprando su pan para el desayuno. Y una que otra sorpresa como el baño público que usaba Bill Ward después de venirse caminando de una tocada en el 71. No, mentira, nunca tanto. Sí veremos las casas donde vivieron y todo eso, pero todo a su tiempo. Así que mejor empecemos de una buena vez. Advertencia. La lluvia constante, el clima gris y un montón de obras en construcción pueden empeorar cualquier síntoma depresivo impulsivo. Y por supuesto, que te quieres refugiar en canciones tan oscuras como las de Sabbath. En otras palabras, si te gusta Black Sabbath, debes venir a Birmingham. Por cierto, lo puedes pronunciar Birmingham, Birmingham. Hay diferentes formas de pronunciarlo. Pero eso no es el chiste. Esto no es una clase de pronunciación en inglés. Birmingham yo digo Birmingham. Es conocida como el corazón industrial de Inglaterra y ha jugado un papel crucial en la revolución industrial. Además, es el hogar de algunas de las figuras más influyentes del heavy metal. No solo Black Sabbath, Judas Priest, la banda de Rod Halford, es también originaria de esta ciudad. Pero no solo Judas, sino también UB40, Duran Duran, Texas Midnight Runners y The Moody Blues. Atracción 1. Birmingham Moore Street. Comenzamos el recorrido en la estación Moore Street o Birmingham Moore Street, un lugar lleno de personas apuradas y siempre alguien que parece perdido preguntando por el tren equivocado. En serio, esto pasa muy a menudo en toda Inglaterra, sobre todo en ciudades capitales como Londres, Manchester y por supuesto Birmingham. En fin, ¿qué mejor lugar para comenzar una historia de heavy metal sino en un ambiente caótico del lunes por la mañana donde todos están de mal humor? Qué bueno que estoy de visita nada más y no me voy a una oficina. Esta estación fue construida en 1909 por la Great Western Railway, una de las líneas de trenes más predominantes en todo el Reino Unido. Moore Street es una de las estaciones más antiguas de Birmingham. Su diseño estilo eduardiano es una joya arquitectónica y conecta la ciudad con Londres, Oxford y otras importantes regiones del país. Típico centro recreativo que tiene toda ciudad. Ahora estamos en un centro recreativo al aire libre, porque Birmingham siempre se ha caracterizado por ser una ciudad muy optimista, sobre todo porque el 90% del tiempo está nublado. Me pregunto cuántas veces habrá venido aquí Ozzy Osbourne o cualquier otro miembro de Black Sabbath. ¿Nos lo encontraremos? Esperemos que sí. ¿Quién sabe? Como pueden ver, es una ciudad bastante cosmopolitan y muy diversa. Bueno, muy diversa. Pero bueno, la música es diversa, ¿no? ¿Me entienden, no? Los centros recreativos en Birmingham nacieron para mejorar la calidad de vida de los trabajadores industriales. Este espacio es un testimonio de cómo la ciudad ha ido evolucionando para ser más inclusiva y enfocada en la salud y el bienestar. Hay todo tipo de tiendas que de seguro volverán loco a cualquier comprador compulsivo. En el corazón de la ciudad encontramos esta iglesia, un lugar espiritual, con arquitectura gótica y donde probablemente alrededor veamos algún predicador gritando a los transeúntes. Pero espera, de hecho no es un predicador el que está gritando. A ver, escuchemos bien qué dice. La iglesia de St. Martin en The Bull Ring es una de las más antiguas de Birmingham, con orígenes que se remontan al siglo XIII. Su arquitectura gótica y su historia reflejan el pasado religioso de la ciudad, que coexistió con su rápido desarrollo industrial. La Plaza de Toros o el Bull Ring. El Bull Ring, un lugar vibrante lleno de tiendas modernas. El Bull Ring ha sido un mercado desde la Edad Media y su nombre viene de las corridas de toros que alguna vez se realizaron aquí. Hoy es uno de los centros comerciales más grandes y modernos del Reino Unido, atrayendo a millones de visitantes al año. Probablemente unos 300.000 turistas al año. Pregunta rápida, ¿Black Sabbath o Judas Priest? Vamos a preguntárselo a dos verdaderos bromies. Empecemos con el gran Bill. Black Sabbath or Judas Priest? Black Sabbath. Oh, why? 100%. Judas Priest are very good. They come from the same area as Black Sabbath. They're both brummies. But
But Black Sabbath in 1970, with that album, self-titled album, Black Sabbath, broke ground of horror mixing into metal, creating metal that sounds had never come before. And Tony Iommi, Geezer Butler, Ozzy Osbourne and Bill Ward had actually worked in steel factories, and they got the inspiration for some of those riffs and some of those sounds from the sounds of the machinery. And I think that's genius to be able to take a manufacturing plant sound and turn it into something that's musical. And what's more, they've influenced virtually everyone who's anything to do with heavy metal. From that point forward, they've listened to a Sabbath album, and I'll particularly say groups like Metallica, who have just ripped out bits of Sabbath and tried to make it sound like their own, and there's nothing to compare to the original. Tony Iommi, an absolute god of rock music. Judas Priest or Black Sabbath? Well, I'll probably make you smile here, but I actually walked out of a gig at Judas Priest. So I would actually prefer Black Sabbath, but at the end of the day, I prefer personally more blues and more pop rock orientated music. That's great. Y bien, ganó Black Sabbath. Solamente fueron 2 personas, pero creo que sus razones fueron bastante argumentadas. Me pareció muy interesante lo que dijo Bill acerca del nacimiento del heavy metal, es decir, que copiaron los sonidos que se escuchaban en las fábricas. Bastante interesante. ¿Tú lo sabías? Como ven, ha empezado a llover y debo encontrar un lugar para refugiarme. La lluvia sigue cayendo. Y por eso me metí aquí, para no resfriarme y no malograr mi tan ansiado viaje. Entramos al Symphonic Hall, donde todo suena elegante y clásico. Contrasta mucho con lo que Ozzy Osbourne probablemente estaría haciendo en los años 70. Gritar y morder murciélagos. El Symphony Hall es reconocido como uno de los mejores auditorios acústicos del mundo. Inaugurado en 1991, ha sido sede de innumerables conciertos de música clásica y contemporánea. Y también lugar de conciertos de bandas como Yes, 10cc y Robert Plant. Para llegar al puente de Sabbath es necesario seguir este caminito. Sin resbalarme, claro, porque está aún mojado. Bueno, gracias por tener paciencia y llegar hasta aquí conmigo, porque de seguro ya se estaban aburriendo de no ver nada relacionado a Black Sabbath. Pero ya llegué. Finalmente llegué al puente Black Sabbath, porque así se llama, el puente Black Sabbath, que es un homenaje a la banda, pero no puedo evitar preguntarme, ¿cuántas de las personas, de las miles de personas que pasan por aquí, saben siquiera quién es Tony Iommi o Bill Watts? Porque al menos sabrán quién es Ozzy Osbourne, me imagino, que hasta ha salido con Justin Bieber en fotos. El puente fue inaugurado en 2019, como tributo a Black Sabbath, ubicado cerca de Broad Street, una de las principales calles de Birmingham. Es un punto clave para los fans del metal y marca un reconocimiento oficial de la ciudad a su legado musical. De hecho, aquí podemos encontrar la marca de Ozzy Osbourne, pero no solo en ámbitos de música, sino también de cine. También encontramos la marca de Jeff Lynne, el vocalista de Electric Light Orchestra, o ELO para muchos, y también de otros famosos, como Todos estos, no los voy a mencionar porque no los conozco mucho. Y ahora vamos con esta pregunta controversial. Y se lo preguntamos a 2 ingleses. Pero para que no digan que fue injusto, también se lo preguntamos a un estadounidense. And who would you rather prefer, Ronnie James Dio or Ozzy Osbourne? Oh, look, well, Ozzy Osbourne is, well, he's a one-off, isn't he? A true legend of rock. But let's face it though, who could sing, who could vocalise like Ronnie James Dio? That man could sing about a cardboard box and inspire you. So every time he wins hands down because of his great ability to sing with such great gusto and strength. Who would you rather prefer, Ozzy or Dio? Ronnie James Dio is the single greatest vocalist in the history of all music, bar none. I went to see him in concert 4 times. He was unbelievable. He was a tenor of rock music. He was the first person to bring this about. Oh yes. His lyrics were poetic, they were imaginations, there were stories from another world, and
he was very serious about his sound and his music, to the point where, when he did work with Black Sabbath, he fell out with them because they were too busy doing drugs and all the rest of it, and he was too busy creating masterpieces. Dio will always live as the greatest singer in the rock sphere ever. Ozzy Osbourne, a wonderful showman, love him, comes from very near to where I was born, but he doesn't hold a candle to Dio, and no one ever will. Great. Okay, who do I prefer, Dio or that is OC? Yeah, Ozzy Osbourne. Dio. Oh, Dio or Ozzy? Ooh, probably Ozzy. Dio. The only song I know by Dio is Holy Diver. Holy Driver or Diver. So, and then who? Hey, ¿sigues aquí conmigo? Bien, apóyame dando like y compartiendo este trabajo. Y por supuesto, con un suscribir. Vamos, que no te cuesta nada. Ahora vamos a caminar por el canal. Uno se pregunta si Birmingham también influyó en las letras más sombrías de Sabbath, o quizás solo estaban hartos del frío y el olor industrial, algo que todavía puedes experimentar aquí si tienes suerte, porque Birmingham es considerada una de las primeras ciudades industriales en Europa, muy conocida a la industria del vidrio, por ejemplo. Birmingham tiene más kilómetros de canales que Venecia. Estos fueron construidos durante la Revolución Industrial para el transporte de mercancías y jugaron un papel vital en el desarrollo económico de la ciudad y de todo Reino Unido. Ahora conoceremos otra atracción linkeada a Black Sabbath. Y aquí está el famoso tranvía de Ozzy. Algo curioso porque, siendo sinceros, de hecho cuando iba ya a subir me cerraron la puerta. ¿Qué habrán dicho? Aquí un loquito amante de Black Sabbath quiere subirse sin saber a dónde va el tranvía. Bueno, quizás color debió haber sido negro, morado, por Master Reality, pero no sé, un celeste turquesa así pues. Bueno, imagino que habrán tenido que acomodarse a los colores institucionales de la ciudad, o de la línea de tranvía, pues no lo sé. El tranvía fue decorado en honor a Ozzy en 2016, como parte de un esfuerzo para celebrar las raíces culturales de Birmingham, ya que Ozzy nació aquí. Recorre partes del centro y los suburbios, uniendo pasado y presente en el transporte público. Ahora sí, nos metemos a la picante zona de Aston. Ahora salimos de la ciudad, es decir, nos hacemos menos turistas y nos dirigimos hacia Aston, un lugar que combina la historia con el presente. Bienvenidos al barrio que moldeó a Black Sabbath. Como dato curioso, Aston es una de las áreas más peligrosas, pero es de día, por lo que no creo que pase nada. Además, el señor de las tinieblas, Ozzy Osbourne, me defenderá. Aston es un barrio histórico y el lugar donde Ozzy Osbourne y Jesus Butler crecieron. Este vecindario industrial influyó profundamente en la música de la banda. Martin, what can you tell us about Black Sabbath and its connection with Birmingham and the West Midlands? Well, what I can tell you about Black Sabbath isn't new. Everyone knows they were from Birmingham. Everyone knows basically that they started off, as it were, heavy rock. Their roots are well known. The music that they presented was put in a style that no one else had done prior to that. I can't really add to what's been said, really. There's no doubt, though, that a whole genre of music has grown from out of those people who started it all off. Ahora, pensarán a dónde me estoy dirigiendo. Por supuesto, a la casa del príncipe de las tinieblas, Ozzy Osbourne. Pero no vayan a pensar que es un calabozo con dragones y demonios al resguardo. Ya la verán. Bueno, tenemos que pasar por este túnel que dirige al barrio de Ozzy y los demás. Ahora vamos a ver si estamos en la calle correcta. Sí, parece que todo bien. Lodge Road, seguimos.
Alguien se me adelantó. Ah, no, es un vecino. Y bien, esta es la casa de Ozzy Osbourne. Es interesante pensar que desde aquí salió alguien que terminó mordiendo un murciélago en un escenario. Sinceramente, quisiera saber qué opinan de este barrio. De hecho, la casa era, porque ya no lo es, un hotel para los amantes de Black Sabbath. Realmente no sé por qué dejó de funcionar como hotel. Pero lo que sí sé es que aquí vive un señor árabe o de la India, no lo sé. Y hace unos años le hicieron una entrevista. El señor literalmente no tenía ni la más mínima idea de que estaba viviendo en la casa de Ozzy Osbourne. Como dice el dicho, Dios le da de comer a los que no tienen boca. ¡Qué envidia! La casa de la infancia de Ozzy está ubicada en Lodge Road. Por cierto, el señor que vive al costado de la casa de Ozzy Osbourne es no le pedí autógrafo porque, en fin. Fue en estas calles donde Ozzy desarrolló su personalidad única y comenzó a soñar con un futuro más allá de los confines de Aston. Y como les había dicho, la casa no es nada del otro mundo. Una típica fachada de estilo inglés, hecha de madera y de 2 plantas. Como ven, pues no hay alguna placa azul, como en la casa de Lennon o de los otros Beatles. Ah no, en la de Harrison tampoco había placas que yo recuerdo. De todos modos, es muy importante para los fans de Black Sabbath. Y por supuesto, es obligatorio visitarla. Sobre todo si te gusta caminar, porque no hay tantos buses que lleguen hasta aquí. Y un poco más allá encontramos la casa de Geezer Butler, el bajista y filósofo oscuro de la banda. No, muchachos, Black Sabbath no es Ozzy Osbourne o Tom Iommi, es toda una banda. Y creo que tanto Geezer como Bill merecen también un respeto equitativo, por así decirlo. Geezer vivió en una calle muy cercana a Lodge Road, donde vivió Ozzy, y fue su educación en Aston la que le inspiró muchas de las letras introspectivas y oscuras que caracterizan a Black Sabbath. Porque, por ejemplo, Solitude, una de las canciones más introspectivas y descomunales de la banda, fue mayormente escrita por Geezer. ¿Sabías eso? Muy cerca del barrio de Aston se encuentra el barrio de Newtown, también indispensable para todo seguidor de Black Sabbath. En primer lugar por el Lolly's Bar, un bar inglés donde Black Sabbath tuvo sus primeras tocadas. Además que aquí se encontraba el Newtown Community Center, donde Black Sabbath ensayó entre 1968 y 1969. Bueno, lamentablemente el lugar fue demolido y actualmente aquí hay un mercado. Y bien, se preguntarán dónde están las casas de Bill Ward y Tommy Iommi. Bueno, lamentablemente las casas fueron demolidas, no se enojen conmigo, yo no tengo la culpa. De vuelta al centro, Birmingham por la noche tiene su propio ritmo. Entre las luces y los bares, uno puede imaginar a un joven Bill Ward tambaleándose después de unas cervezas. Es una ciudad que nunca duerme, porque siempre hay alguien haciendo ruido. El centro de Birmingham es el corazón de la vida nocturna, con lugares icónicos como Broad Street y Brindley Place. La ciudad moderna celebra su rica historia mientras se proyecta hacia el futuro.